Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Aslember y Özkan Deniz recibieron ayuda profesional para salvar su relación. ¿Podrá este intento evitar una ruptura definitiva? Quédate hasta el final para descubrir todos los detalles de este sorprendente capítulo. Aslember y Özkan Deniz, dos nombres que han marcado la historia de las series turcas con su química inolvidable en pantalla, parecen estar viviendo una tormenta sentimental que va mucho más allá de la ficción. Lo que muchos no saben es que la pareja, que había mantenido una relación intermitente desde hace años, decidió hace poco recurrir a ayuda profesional para entenderse mejor y salvar su unión. Así lo confesó Aslember a su círculo cercano: Özkan y yo nos queremos mucho, pero a veces no nos escuchamos. Por eso pedimos apoyo, reveló con honestidad. Esta revelación generó un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, donde la pareja siempre fue vista como perfecta e inquebrantable. Fuentes cercanas aseguran que los conflictos entre ellos se intensificaron durante los últimos meses, sobre todo cuando recibió ofertas internacionales que la mantendrían alejada de Turquía por largo tiempo. Özkan, que también está enfocado en nuevos proyectos musicales y cinematográficos, habría sentido celos y temor de perder la conexión con ella. Yo no quiero perder lo que construimos, pero me asusta que estemos en caminos diferentes, le confesó Özkan a un amigo, según declaraciones filtradas a la prensa. En este ambiente cargado de tensiones, ambos tomaron la decisión de buscar la orientación de un terapeuta de parejas, algo poco común en el mundo mediático turco, donde muchos famosos prefieren mantener sus problemas en secreto. Sin embargo, Asli y Özkan demostraron valentía al intentar rescatar el amor que todavía sienten. Según personas que asistieron a las primeras sesiones, el ambiente fue emotivo y cargado de lágrimas. Asli no dudó en decir: lo más difícil es sentir que hablamos idiomas distintos, mientras Özkan asentía con un gesto de tristeza. El público femenino, especialmente aquellas mujeres que siguen con pasión la historia de esta pareja, se sintieron identificadas con los problemas que atravesaban sus ídolos. Muchas comentaron en redes sociales que, aunque famosos, Asli y Özkan enfrentan los mismos dilemas sentimentales que cualquier pareja. Este punto de empatía fortaleció todavía más el interés de sus seguidoras en conocer cada paso de esta terapia de reconciliación. Los allegados a Asli comentaron que ella estaba decidida a no rendirse. Yo quiero luchar por lo que siento, aseguró la actriz en una de sus declaraciones más emotivas. Sin embargo, Özkan parecía tener más dudas. Aún así, no quiso perder la oportunidad de reconstruir el vínculo. Asli es muy importante para mí, no quiero que todo termine así, comentó visiblemente conmovido. Los expertos que los atendieron señalaron que la pareja tenía muchas posibilidades de sanar, pero el proceso requería paciencia y compromiso. Mientras tanto, los rumores sobre nuevas producciones de ambos seguían creciendo, lo que complicaba aún más su equilibrio. Özkan planea una gira internacional y Asli negocia un contrato para una serie en España. Esto hace que los horarios y la distancia sean verdaderos obstáculos. A veces siento que elegimos carreras que nos obligan a separarnos, reconoció Asli en voz baja durante una sesión, según una fuente confiable. Esta frase reflejó la angustia que muchas mujeres sienten al intentar equilibrar la vida profesional y sentimental. Por otro lado, la terapia les permitió revivir algunos momentos felices de su historia. En uno de los encuentros, Özkan recordó emocionado: cuando trabajábamos juntos, sentía que podía conquistar el mundo a su lado. Asli sonrió ante esas palabras, dejando ver que aún existe un profundo cariño entre ellos. Los terapeutas alentaron a la pareja a reconstruir la confianza, insistiendo en que todavía había una base sólida para recomenzar. Los medios turcos no tardaron en especular sobre el resultado de este proceso. Algunos decían que la pareja pronto anunciaría su reconciliación oficial, mientras otros aseguraban que estaban al borde de la ruptura definitiva. Entretanto, Asli se mantuvo firme en su decisión de no hacer declaraciones públicas demasiado extensas para proteger su privacidad. Sin embargo, no pudo evitar compartir con algunos periodistas una frase que encendió la esperanza de todos: estamos intentando entendernos, paso a paso. Por supuesto, los fans de esta pareja no dejaron de expresar su apoyo. Cientos de mensajes llegaron a sus redes sociales con palabras de aliento y cariño, recordándoles lo mucho que significan para el público. Asli respondió con un breve gracias por estar conmigo, que fue suficiente para emocionar a miles de mujeres que se sintieron reflejadas en su historia.
En la segunda etapa de las sesiones, las discusiones se volvieron más intensas. Oscar expresó su frustración porque sentía que Asl priorizaba su carrera sobre la relación. A veces pienso que no me necesitas, le dijo con un tono de reproche. Asl, por su parte, defendió su independencia. No quiero renunciar a mis sueños, respondió con firmeza, pero sin perder la ternura. Este intercambio mostró que las heridas aún estaban frescas, aunque ambos estaban dispuestos a sanarlas con ayuda profesional. A medida que avanzaban las terapias, los problemas de comunicación seguían siendo el centro de todo. Los especialistas les recomendaron ejercicios para aprender a escucharse y expresarse sin herirse. En una de las dinámicas, Asl rompió en llanto al escuchar a Oscar decir, «Tengo miedo de que te vayas y no regreses». Estas palabras tocaron el corazón de la actriz, quien le aseguró, «Siempre volveré, pero necesito que confíes en mí». Este momento de sinceridad fue un punto de inflexión, pues permitió que ambos comprendieran que el amor seguía vivo, pero era necesario reconstruirlo. Las sesiones también abordaron el manejo de la fama y cómo lidiar con la presión de los medios. Oscar confesó, «Me cuesta cuando todos opinan sobre nosotros, siento que no tenemos un espacio propio». Asl estuvo de acuerdo, la gente cree que nos conoce, pero nadie sabe realmente cómo vivimos esto. Mientras todo esto ocurría, los proyectos profesionales de ambos seguían avanzando. Oscar comenzó a grabar nuevas canciones para su próximo álbum, mientras Asl tuvo que viajar a Madrid para reuniones con productores internacionales. Esta distancia volvió a encender las alarmas. Según algunas fuentes, la pareja se mantuvo en contacto diario por videollamadas, intentando aplicar los ejercicios de confianza aprendidos en terapia. Asl comentó en uno de esos encuentros virtuales, «Me da miedo que la distancia nos mate, pero quiero intentarlo». Oscar, con un suspiro, respondió, «Te esperaré». Los fans, al enterarse de estas confesiones, se volcaron nuevamente en apoyar a la pareja. Incluso algunas seguidoras crearon grupos de apoyo en redes sociales, compartiendo mensajes de ánimo y oraciones para que su historia no terminara. Este gesto demostró la profunda conexión emocional que Asl y Oscar han generado en el público, especialmente entre las mujeres, que ven en ellos un reflejo de sus propios sueños y temores. Con el paso de las semanas, los especialistas que los acompañan aseguran que la pareja ha logrado avances significativos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Asl, con la fortaleza que la caracteriza, declaró recientemente, «No pienso rendirme tan fácil», mientras que Oscar, algo más reservado, añadió, «Si estamos juntos, podemos superar cualquier cosa». Estas palabras encendieron nuevamente la esperanza de una reconciliación definitiva. Por ahora, la pareja continúa su proceso de sanación, combinando la terapia con sus intensos compromisos laborales. No se descarta que pronto vuelvan a compartir proyectos artísticos, lo que podría ser un nuevo inicio para su historia de amor. Mientras tanto, millones de mujeres siguen pendientes de cada paso que dan, esperando que finalmente consigan la estabilidad y la felicidad que tanto merecen. Amigos, no olviden suscribirse al canal y comentar qué piensan sobre esta sorprendente historia de Aslember y Oscar Denis. ¿Creen que la terapia salvará su relación? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Hasta el próximo video.